Gracias, congresista Donaire. Congresista Becerril tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Cuando hay colegas que dan una opinión técnica, pero también hay colegas que el día de hoy emiten una posición ideológica. Y obviamente, ambos puntos del debate es correcto y creo que están en su derecho de hacerlo. Pero cuando hablamos de concurso público de méritos y a la vez establecemos una igualdad del número de miembros del CNM, hombres como mujeres, creo que no le estamos haciendo ningún favor a las mujeres, porque es incompatible hablar de concurso público de méritos y a la vez establecer un cupo, que tenemos el temor de que las mujeres no sean capaces de concursar, de postular en igualdad de condiciones que los hombres. Yo creo que ese concepto tiene que modificarse. Yo creo que no hay por qué darle esa sobreprotección a la mujer, sino al contrario, permitirle que postule en igualdad de condiciones. Hablan también de participación equilibrada. Si con eso se refieren a que hombres y mujeres tengan la misma posibilidad de postular, eso es claro. A nadie se le está impidiendo postular. Ahora que quieran de repente también establecer un número determinado de hombres, un número determinado de mujeres, para que postulen, eso sería limitar la posibilidad de alguno de ellos. También el día de hoy hemos visto que en puntos que han sido consensuados y puntos que han sido votados por unanimidad, el día de hoy queremos nuevamente modificar ya el dictamen aprobado. Por ejemplo, hay discrepancias en modificar la constitución del comité especial. Hay discrepancias en los requisitos para ser miembro del CNM. Algunos hablan, pues, de igualdad en el número de mujeres y hombres, participación equilibrada, modificar las edades, que todos no sean abogados. Yo creo, colegas, que este dictamen, tanto en justicia como en constitución, se ha aprobado después de semanas y semanas de trabajo y de haber también invitado a los especialistas que nos han dado y marcado el derrotero. También hay que señalar que justamente las comisiones es donde están los colegas, los congresistas especializados, los congresistas que más conocen del tema. Por eso, cuando el día de hoy queremos desbaratar completamente un dictamen, digo entonces, ¿para qué se trabajó tanto? ¿Para qué se hizo tanto esfuerzo, semana tras semana, para volver a cero? En esas condiciones, pregunto yo, presidenta, colegas, si hemos comenzado a debatir el proyecto de ley de la modificación constitucional de la bicameralidad, ¿no será en todo caso más práctico que lo debatamos de frente acá en el Pleno y de repente así avanzamos más? Porque finalmente si vamos a debatir en las comisiones 3, 4 semanas y finalmente venimos acá y todo lo desbaratamos, entonces traigamos los proyectos de ley del Ejecutivo de modificación constitucional y pongamos al debate acá en el Pleno. Y creo que así nos ahorraríamos el tiempo que tanto nos reclama del Ejecutivo. Respecto a los miembros del CNM que tienen que ser abogados, esto lo hemos debatido hasta el cansancio. Obviamente, si las funciones de los miembros del CNM es nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales, obviamente que tienen que tener una formación jurídica quienes lo hacen, un criterio jurídico, porque hemos visto cuando no hay ese criterio jurídico, entonces, ¿qué utilizan los otros profesionales? Los criterios con los cuales han sido formados y su expertise en su profesión, en el ejercicio. Por eso, muchas preguntas
que se hacían para ratificaciones no eran pues justamente las más coherentes. Yo creo, presidenta, que también las funciones del CNM en esta nueva modificación es el de evaluar el desempeño de jueces y fiscales. ¿Y qué van a evaluar en desempeño? ¿Cuál es el desempeño de jueces y fiscales? Obviamente, el desempeño es lo que tiene que ver con sentencias, con resoluciones, con su accionar en el ejercicio profesional, en el ejercicio de impartir justicia. Y pregunto yo, ¿alguien que no tiene finalmente esa formación jurídica va a poder evaluar? Yo creo que acá hay que ser conscientes que ese tema jurisdiccional le corresponde a los abogados y a los demás profesionales. Obviamente también tenemos el ejercicio profesional donde nos desempeñamos. Así que, colegas, yo creo que el día de hoy es un día muy importante, un debate muy arduo, pero deberíamos centrarnos en las líneas maestras, en las líneas que ya vienen aprobadas por las comisiones y no desbaratar todo el dictamen como se ha hecho el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Congresista Mulder. Presidenta, la verdad es que he escuchado con bastante atención en lo que he podido a casi todos los colegas parlamentarios y debo saludar la buena fe con la que cada uno de ellos interviene. Creo que la mayoría, al momento de expresar sus puntos de vista, lo hace creyendo que los aportes que está brindando van a servir efectivamente para mejorar una entidad que de por sí es una entidad polémica, porque tiene que ver con el nombramiento de muchas personas que tienen poder, que son los jueces y los fiscales de un país. Pero debo decir, presidente, que si la discusión la vamos a llevar por todo ese tipo de contingencias, va a terminar siendo esto aquello en lo que se dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque todas las contingencias que podamos hacer para la modificación de una estructura del Estado en la creencia de que porque está escrita en una Constitución van a ser mejores en adelante, son simplemente una panacea, presidente. No hay fórmula mágica para decirle que un organismo que es elegido de una manera, al elegirse de otra manera, se van a superar los problemas de fondo de la conducta de las personas que salen elegidas. O sea, no es una panacea ni hay fórmula mágica para sacar la corrupción de entidades como esa, si no se ataca de raíz el origen de la corrupción. Y el origen de la corrupción no está en la función que ejerce la persona, sino en el origen de la persona que está justamente en el cargo político. Y por eso es que la corrupción es transversal y está en todos los ámbitos en nuestra patria. Porque en los mecanismos educativos, de formación familiar y de comparación de cómo el resto de la sociedad actúa, en la medida en que hay impunidad en el castigo, se va fomentando siempre una política que favorece la corrupción. La creencia de que no pasa nada, la creencia de que todos lo hacen, la creencia de que siempre con el dinero se puede resolver todo, es una creencia que pesa más fuerte que el castigo que alguno pudiera pensar que le pudiera caer si es que comete un caso de corrupción. Entonces, de manera que, frente a eso, presidenta, seamos claros y no engañemos a la población. Involuntariamente, por cierto, pero no le engañemos. No le hagamos creer que porque estamos cambiando el sistema de elección del Consejo Nacional de Magistratura, ya aquí los problemas se han resuelto. No se van a resolver así, presidente, esto es integral. Y van a tener que pasar generaciones, quizás nuestras generaciones, presidenta, ya están contaminadas. Ya crecieron en un país en donde estas cosas no se solucionaron y evidentemente van a tener una percepción, las nuevas generaciones, de ruptura frente a lo que han sido el discurrir de los últimos 20 o 30 años en nuestro país. Y si remontamos las cosas hacia la historia, evidentemente casi no podríamos encontrar etapa republicana en la que no hayan habido casos de corrupción, y aún antes todavía más durante el virreinato, la colonia. De manera, presidenta, que no creo que la discusión deba derivarse así la cuota de género o el modelo de la elección. Eso me parece que son temas absolutamente accesorios que no van a ser determinantes a la hora de la determinación de las cosas. Pero sí podríamos hacer justamente algún tipo
de recomendación en lo que van a hacer las personas que van a asumir este poder. Si yo veo a las colegas congresistas defendiendo el tema de la cuota de las mujeres, muy bien, pero defender la cuota de las mujeres en una entidad que tiene 7 miembros es bueno para que hayan 2 o 3 mujeres, o digamos 4. ¿Por qué no se establece mejor que en los concursos que haga el Consejo Nacional de la Magistratura para los 9.000 jueces y fiscales que se tiene, allí se les recomiende de que haya una cuota de género? Porque ellos van a tener la libertad de establecer los mecanismos del concurso público. Ahí se dice que es un procedimiento que lo van a diseñar ellos. Y en ese procedimiento se pueden establecer los lineamientos que lleven a una determinación como esa. Pero si la vamos a incorporar en la Constitución solamente para la entidad que hace la convocatoria, estamos cambiando mocos por babas. Y cambiar mocos por babas es parte de la historia del Perú, como decía el padre José Joaquín Larriba, ¿no? Cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Y es parte, parece, de la historia de nuestro país. Entonces, presidente, primer tema. Segundo tema, en este caso, el Congreso de la República creo que está haciendo todo su esfuerzo, presidente, por mantener la gobernabilidad del país, que también el ámbito en el que estamos discutiendo estas cosas no puede ser soslayado. Estamos discutiendo un proyecto de ley que nos ha mandado el Poder Ejecutivo como parte de un paquete anticorrupción. Y por eso es que relievo que esta discusión se está haciendo de buena fe, porque los parlamentarios, en la creencia de que esta concatenación, si la bancada del partido de gobierno me lo permite, puedo terminar, y si la buena fe con la que se está actuando va a llevar a que haya un entendimiento para la gobernabilidad del país, en buena hora. Fue ese el talante con el que ayer el presidente de la República recibió a los voceros de las bancadas de nuestro Parlamento. Distinto al talante de su mensaje a la nación. Ese mensaje, por supuesto, tenía mucho de política y era un mensaje a la nación, domingo en la noche, el escenario se prestaba, y bueno, hizo política. Pero hay que poner en relieve que el presidente de la República, cuando nos ha hablado cara a cara, ha tratado de hacer el esfuerzo de entender que sin la capacidad de diálogo con el Parlamento no tiene futuro tampoco su gobierno. Y nosotros, en consecuencia, debemos actuar creyendo que justamente para fortalecer el sistema democrático hace falta que avancemos en este debate. De manera que ir hacia una posición irreductible sobre temas accesorios, en el fondo es sabotearlo. Así que yo pido que los parlamentarios y las parlamentarias que están haciendo cuestión de Estado sobre un tema, no lo hagan de manera de fondo, porque si no estarían bloqueando el tema sustantivo que nos corresponde. Mañana vamos a tener la votación de la confianza. Y esa confianza supone que vamos a continuar con los demás proyectos, el que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, la no reelección y el tema de la bicameralidad, que van a traer todo tipo de contingencia en su discusión. Pero si no los resolvemos, evidentemente lo que estamos haciendo es demostrar que este Congreso no está a la altura de las circunstancias para superar un estado de crisis provocada por la corrupción que ha sido tan evidente a través de los audios. Así que, presidente, estamos ante una situación en la que el Congreso no puede eludir su responsabilidad frente a este tema. Las discusiones de fondo ya las tendremos después, sobre el parámetro constitucional, sobre cuáles son los lineamientos de esto. Pero seamos claros, presidente, si no resolvemos los temas de raíz y de fondo, evidentemente simplemente los estaremos maquillando. Yo en ese sentido, presidente, anuncio que la célula parlamentaria aprista, después de la reunión de ayer, va a respaldar los dictámenes que se han presentado. Y lo hace en el espíritu de colaborar. No haremos cuestión de Estado alrededor de ninguno de esos temas. Obviamente brindamos nuestro mejor concurso y creemos que los cambios que van a haber van a ser cambios hacia mejor. Pero no le queremos vender a la población la panacea de que ahora sí se resuelven todos los problemas a partir de ese tipo de propuestas que ha hecho el gobierno, porque son solamente propuestas de carácter estructural y no de carácter de fondo. Me pide una interrupción el congresista Arana, presidente, con todo gusto. Tiene la interrupción, congresista Arana. Gracias, congresista Mulder, gracias, presidente. La bancada del Frente Amplio se trazó desde su inicio, antes de llegar incluso al Parlamento, la lucha contra la corrupción como un tema central, presidente. Caiga quien caiga.
Y en ese sentido, presidente, las reformas que se quieren introducir en el sistema político y que se quieren introducir en el sistema de administración de justicia van a ser respaldadas por el Frente Amplio. Pero como lo hemos indicado, el problema es estructural. Ahí tenemos una discrepancia con los miembros, con los congresistas del Frente de Fuerza Popular que plantean que este es un tema de individuos y de personas. Nosotros pensamos que es un tema sistémico, estructural, que tiene que ver con el marco constitucional mismo. Pero, presidente, nosotros también invocamos que, a la par que vamos a respaldar con las observaciones que hemos hecho el dictamen, también invocar a la mayoría parlamentaria para que avance el proceso de acusaciones constitucionales, presidente. Porque si por un lado damos normas nuevas, pero no somos sumamente severos y dejamos... ¿Segunda interrupción? Segunda interrupción. Gracias, congresista Mulder. Y dejamos que haya una lentitud o una mecedora en el momento que tenemos que investigar y sancionar a los corruptos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los jueces corruptos como Ríos e Inostroza, que han sido las cabezas de esta situación terrible que hay, o que las acusaciones contra el fiscal Chávarri, acusado de pertenecer a la banda de los cuellos blancos del puerto, presidente. Por un lado podemos dar esta norma, pero por el otro lado podemos dejar en la impunidad a quienes este Congreso debe sancionar. Gracias, congresista Mulder, gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Para que continúe, congresista Mulder. Bueno, presidente, pero creo que lo señalado es un poco más de lo que yo estoy señalando también. Esto no se resuelve con que salga fulano o mengano, no es un tema de apellidos. Claro, tiene que haber de todas maneras velocidad en el tema de las acusaciones constitucionales, pero la salida de mengano no es que va a resolver todos los problemas y no se le debe vender a la población ese espejismo, presidente. Aquí lo que debe quedar definido es que estamos ante procesos y esos procesos son justamente los que motivan la posibilidad de la corrupción. Si aquí en el Congreso alguien considera de que hay una dilatación de un procedimiento de acusación constitucional, ¿por qué no lo comparamos con los 38 meses que se demora una investigación preliminar en el Ministerio Público? O con los 30 años que demora un juicio en cualquier parte. O sea, en nuestro país un juicio puede durar 30 años. El defensor del pueblo, en la presencia que tuvo ante la Comisión de Constitución, nos contó que el juicio más antiguo en el Perú vigente tiene 60 años. 60 años tiene ese juicio. Entonces, ¿cómo no va a haber corrupción? Si evidentemente, al partir de ese tipo de procedimientos que establece el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil... Tiempo adicional. Lo que hacen los abogados, en lugar de defender temas de fondo, son temas de forma para dilatar las cosas. Es un mecanismo de defensa, pero que se lo permite la ley. Y aquí estamos debatiendo la entidad que va a elegir a los jueces, pero no estamos debatiendo la ley que aplican los jueces, que son el Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Civiles y todos los códigos administrativos que existen en nuestro país y que son súper engorrosos y que no son abordados por nadie. Es más, se empeoran cada vez. El gobierno, hasta el día de ayer, ha emitido, el gobierno de Vizcarra solamente, 101 decretos legislativos, 101 decretos legislativos, que hablan de todo tipo de modificaciones, que para poder saber qué modificaciones se ha hecho en cada uno de los decretos legislativos, se necesitan 6 abogados al lado de uno para que encuentren el inciso 4 del decreto supremo tal, que modifica a su vez el tal otro decreto supremo, en materia tributaria, en materia de lucha contra la criminalidad organizada, en materia de pérdida de dominio, o sea, todo tipo de temas. Eso, allí está el meollo de la corrupción, ahí. En esos decretos supremos que nadie ve, que nadie lee, pero alguien sabe y que le representa en una sola modificación varios millones. Y nadie se da cuenta, no sale en ningún periódico. Para los periódicos solamente hay que tumbar a fulano y entonces se resuelven los problemas del Perú. No es así, presidente. Entonces, ahí también va a haber un trabajo adicional y le va a corresponder a la congresista Rosa Bartra, porque es la Comisión de Constitución la que analiza los decretos legislativos. Así que, presidente, mi mensaje es ese: aprobemos esto porque creemos en la gobernabilidad, creemos en que hay que fortalecer las relaciones de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, creemos que se debe evitar la polarización que los termocéfalos están trayendo, pero no engañemos a la población de que vamos a solucionar todos los problemas de la corrupción en nuestro país con estos proyectos. Son importantes, van a avanzar, pero no son la solución. La solución la tenemos que erradicar de raíz, presidente. Gracias.
Gracias, Rita Mulder. Finalmente, cerrando el rol de oradores, tiene la palabra Rita Morales. Gracias, presidente. Presidente, siguiendo en la misma línea que ha venido ya vertiéndose aquí desde la bancada del Frente Amplio. Nuestra bancada, presidente, ha hecho a lo largo de este debate hasta 4 observaciones que vienen siendo muchas de ellas de forma, otras de fondo. Observaciones, por ejemplo, que están relacionadas al tema de que la administración de justicia, si bien es cierto, está en el marco de los intelectuales, jurídicos, está en el marco de los abogados, presidente, pero también podemos decir de que el nombramiento, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros consideramos de que debe ser mucho más allá, porque si bien es cierto, la finalidad de administrar la justicia está en el marco de estos abogados, de los intelectuales jurídicos, pero el nombramiento propiamente dicho, presidente, para seleccionar los magistrados, jueces y fiscales, debe pasar con la presencia absoluta de la sociedad civil. Eso fue un planteamiento nuestro, presidente, y nos ratificamos en esa posición. Hemos hablado además que debe ser definido el tema del perfil de los jueces, fiscales y magistrados, presidente. Ese perfil debe estar relacionado a la honestidad y la trayectoria intachable, que es un tema que también lo hemos planteado. Es evidente que las mafias de abogados instrumentalizaron las universidades y los colegios profesionales para poder capturar el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso, presidente, nos lleva a pensar de que la justicia no está en base solamente en abogados, presidente, sino que todo este sistema está también aquellos que somos usuarios de eso, de ese tipo de acción, la sociedad civil, presidente. Por eso consideramos que ese tema debe ser tomado en cuenta. Consideramos además en el punto 2, presidente, de nuestra participación hasta ahora, de que la elección de los nuevos consejeros requiere democratización y representación de la sociedad civil. Por eso hemos avanzado y participado, presidente, diciendo de que la sociedad civil debe tener una participación preponderante en la elección de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Hemos hablado, presidente, aquí de que los hombres y mujeres dentro del Consejo Nacional de Magistratura deben tener paridad, pero esta participación además está incluido en que la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura debe ser garantizado a través de una participación equilibrada de consejeros, de hombres y mujeres, presidente. Es la participación del Frente Amplio y lo ha venido discutiendo en todo momento. El Frente Amplio además, presidente, ha propuesto reiteradamente la necesidad de que los consejeros tengan trayectoria democrática, en cuya participación y debate también hemos quedado en solitario, porque creen que estos términos son subjetivos. Han dicho de que se debe iniciar en pensar en unos requisitos de tener una reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral en reemplazo de una trayectoria democrática. Participaciones como esta, presidente, y 4 observaciones la hemos presentado ya desde el Frente Amplio. El Frente Amplio considera que estos temas son de profundidad, presidente. Por eso, ya en la acción concreta, decimos de que, si bien es cierto, estas participaciones necesitan ser tratadas con la demanda que está haciendo el pueblo, presidente. Hablar de una reforma en este momento significa hablar de una reforma profunda ante una crisis generalizada. No es la crisis del Poder Judicial, no es la crisis solamente del Ministerio Público, presidente, como se quiere hacer ver al país. Es una crisis generalizada del Estado peruano en todas sus dimensiones, presidente. Por eso nosotros creemos que debe haber ya, ahora, una discusión de fondo, una discusión abierta. Y esa discusión de fondo, presidente, pasa necesariamente por una asamblea constituyente y una nueva constitución. Eso el país lo está pidiendo a voces en la calle, presidente. Y creemos que esa discusión de fondo es meritorio que ahora se tenga que tomar en pie y se tiene que entender. No podemos pasar sobre una situación crítica como la que está viviendo el país solamente tocando temas por parte. El Frente Amplio ha planteado, presidente, de que esto
estas 4 propuestas de ley que ahora en esta semana se va a debatir, no son la solución a la problemática que el país está viendo, presidente. Por eso nosotros planteamos la necesidad urgente de discutir la posibilidad de una asamblea constituyente que sea tratada ya en este referéndum. Y por supuesto de ella nacerá una nueva constitución política del Perú que pueda de todas maneras delimitar los espacios en el terreno propiamente dicho de construir una patria diferente, una patria más digna, una patria soberana. Y en ese afán, presidente, nosotros seguimos planteando este tema y consideramos que esta nueva etapa se seguirá discutiendo seguramente. Pero ahora, bajo estas contradicciones, presidente, el Frente Amplio, con estas observaciones, aún así por la necesidad de la patria, nosotros apoyaremos con el voto de toda la bancada, presidente, esta posición que se ha presentado ya hasta este momento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Morales. Tiene la palabra la congresista Letona.